Ok, entonces, esta semana es sobre posición y ondas estacionarias. Como ya les he dicho, esta parte, digamos, de los capítulos que se relacionan, lo que vamos es ir aprendiendo un poco de cosas nuevas, ¿verdad? Y ya aplicando conceptos que hemos visto en las clases pasadas. Ok, ahora, ¿qué vamos a ver hoy específicamente? Bueno, vamos a empezar con una parte que se llama ondas en interferencia. ¿Ok? Entonces, en este capítulo vamos a analizar fenómenos ondulatorios, ¿verdad? Como en el capítulo 16, pero en este caso vamos a utilizar, ¿verdad? En términos de una combinación de ondas viajeras, ¿verdad? La semana pasada vimos ondas viajeras, cómo se describían, ¿verdad? Las ecuaciones matemáticas, etcétera. Ahora lo que vamos a hacer es usar una combinación de estas ondas, ¿ok? ¿Cómo las vamos a analizar? Las vamos a analizar con el uso de un principio que se llama el principio de superposición. ¿Ok? Ahora, ¿qué dice el principio de superposición? El principio de superposición dice que si dos o más ondas viajeras se mueven a través de un medio, el valor resultante de la función de onda en cualquier punto es la suma algebraica de los valores de las funciones de onda de las ondas individuales. Pero bueno, ¿qué quiere decir eso? O sea, ustedes dicen, sí, está muy claro eso, como lo está explicando. ¿Okay? ¿Qué quiere decir? Ok. Que yo voy a tener una función, esta función que tenemos acá, la vamos a llamar función resultante. Y esa función se va a definir como la suma de la onda 1, ¿verdad? O sea, de la función de onda de la onda 1, más la función de onda de la onda 2, que es la suma de esas dos ondas. ¿Okay? Entonces, las ondas que obedecen a este principio de superposición se les llama ondas lineales. ¿Okay? A las ondas que violan el principio de sobreposición se les llaman ondas no lineales. ¿Okay? ¿Por qué? Porque las amplitudes se hacen muy grandes cuando se suman. En estos capítulos vamos a utilizar la forma más sencilla y de hecho las ecuaciones que vamos a demostrar son de ondas lineales. ¿Okay? Nosotros no nos vamos a meter en la parte de ondas no lineales. Ahora, la combinación de ondas separadas en la misma región del espacio para producir una onda resultante se denomina interferencia. ¿Okay? Cuando dos ondas interactúan entre sí, ¿verdad? Y ya sea que se suman o se restan, ahorita les voy a explicar cuáles son las dos condiciones, se les va a llamar interferencia, ¿ok? Ok, ahora, tenemos dos tipos de interferencia, ¿ok? Tenemos la interferencia constructiva, que es cuando los dos pulsos se superponen. Se combinarán para formar una cresta con una amplitud más alta que las originales. ¿Ok? Entonces nosotros podemos considerar que las ondas se construyen unas sobre otras. ¿Qué quiere decir esto? Aquí sale un poquillo cortado, pero bueno, digamos, ustedes ven, esta imagen es del Serway 10ª edición de este capítulo. Digamos que ustedes tienen dos pulsos, ¿verdad? Ambos pulsos tienen diferentes tamaños. Entonces, cuando ellos, ¿verdad? Van en direcciones contrarias. En un punto, en el tiempo, ellos se van a encontrar. Entonces, van a generar una, digamos, una onda con amplitud más alta, ¿verdad? Que es la suma de las amplitudes de cada una de las ondas. ¿Ok? Y dice, cuando los impulsos ya no se sobreponen, no han sido permanentemente afectados por la interferencia. O sea, este Y2 sigue, ¿verdad? Y este Y1 sigue. Esta de interferencia constructiva principalmente se da cuando las ondas van en la misma dirección. O sea, tienen, por ejemplo, tienen dos crestas o dos valles. ¿Ok? Ahora, tenemos la interferencia destructiva, que es cuando dos ondas tienen la misma amplitud, pero una cresta y la otra es valle. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ellas pasan, ¿verdad? Y se juntan, como en el caso anterior,
lo que hace es que tienden como a cancelarse, como que se restan, ¿verdad? Porque hay una parte negativa y la otra positiva y se restan. Si ambas ondas tuvieran la misma amplitud, lo que causa es que la cuerda se vea plana, ¿ok? Porque se cancela. ¿Sí queda claro esto? Sino para seguir, porque eso es lo que, digamos, con estos términos son los que vamos a como a llegar a las definiciones, ¿verdad? Para digamos, las ecuaciones de las ondas, ¿ok? Ahora, vamos a hablar ya, digamos, de esta parte que se llama sobreposición de ondas sinusoidales, ¿ok? Entonces, vamos a considerar dos ondas viajando hacia la derecha. Recuerden que cuando nosotros determinamos que una onda viaja hacia la derecha, es que el signo del omega t sea negativo. ¿Okay? Entonces, estas ondas tienen la misma frecuencia, longitud de onda y amplitud. Pero lo único diferente que van a tener es que difieren en fase, ¿verdad? Entonces, vamos a definir estas, voy a poner acá la ecuación. La primera ecuación va a ser esta. Recuerden que el menos es porque va hacia la derecha. Y el Y2 va a ser igual a sin de kx menos omega t más una fase, porque estamos diciendo que están separadas una fase, ¿verdad? Ok, ¿cómo se ve la función de onda resultante? Pues se va a ver como la suma de ambas funciones que puse acá anteriormente. Entonces voy a sacar a factor común la amplitud, me va a quedar de la forma. Me avisan si no pueden escuchar bien lo que estoy diciendo. Ok, más sin de kx menos omega t más phi. Un momento para aceptar a un compañero. Okay. Ahora, vamos a utilizar una identidad trigonométrica para poder simplificar esta expresión. ¿Okay? Esta identidad trigonométrica, ¿verdad? Porque si ustedes ven que los senos, bueno, tenemos una suma de senos. Entonces, yo sé que hay una identidad trigonométrica que es de la forma 2 coseno de a menos b entre 2 y seno de a más b entre 2, ¿verdad? Donde a es igual a kx menos omega t y b es igual a kx menos omega t más phi. ¿Okay? Que de hecho aquí, pongo en la siguiente diapositiva esa, voy a borrarlo de acá para que les quede mejor la siguiente. Lo estoy borrando porque creo que yo lo puse en la siguiente diapositiva y para que les quede mejor acomodado y no repetido. Ok, si ven, aquí yo les puse la sustitución. Entonces, voy a hacer esa sustitución, me va a quedar de la forma y a... Lo que hago es sustituir esa expresión que les dije anteriormente. Esto va a quedar kx menos omega t. Como va un menos adelante, entonces me cambia los signos. Y este queda kx menos omega t más kx menos omega t más phi entre 2. Okay, este se cancela con este con este. Eso me queda igual a 2 cos de menos phi. Y este sen, este es un sen, espérense un momento, voy a borrar acá. Me faltó el sen adelante. Si van teniendo dudas, me avisan, ¿verdad?
ahora sí. Entonces, este sen me va a quedar como 2 por kx menos omega t más phi entre 2. ¿Ok? Ahora, vamos a recordar algo que deberían haber aprendido en cálculo 1 o cálculo 2, no sé en cuál cálculo. Coseno de, o sea, la función coseno es una función par, ¿verdad? Ya está definida como una función par. Entonces, como es una función par, hay una propiedad del coseno que dice que si coseno, ¿verdad? Tenemos el ángulo negativo, esto va a ser igual a coseno de x. Es una propiedad de la función par. Y como coseno es una función par, podemos hacer esto. Nos va a quedar que esto es igual a pi medios. Aquí puedo cancelar. Entonces, vean, este va a quedar así. ¿Okay? Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que para una onda que está superpuesta, vean que cambia la fase, ¿verdad? La fase disminuye en la mitad. Y la nueva amplitud, esta que tenemos acá, ven que cambia. Ahora sale en términos de un coseno phi medios. Entonces esta es la nueva amplitud del desfase. ¿Sí les queda como claro? Esta es la nueva amplitud. Profe, ¿podría volver a repetir? Es que no entendí. Esta parte. Sí, porfa. Ok, voy. Denme un momentito. Ok. Vean que nosotros hicimos acá la suma de, digamos, determinamos dos funciones de onda, ¿verdad? Lo único fue que la segunda función de onda, ¿verdad? Tenía una fase. Entonces era como para decir que las dos ondas cambiaban en una fase. Entonces cuando yo hice la suma, hice el cambio, llegamos a una expresión como simplificada de la función resultante. ¿Okay? Recuerden que lo que va multiplicando, o sea, la constante que multiplica a la función sen es la amplitud. Entonces, cuando nosotros observamos aquí como phi es constante, esta es la nueva amplitud para ondas en superposición, ¿verdad? Para la función resultante. ¿Okay? Y después vemos que esta parte, ¿verdad? Es cómo se comporta la función seno. Aquí les estoy poniendo con colores como para que les quede ahí cuando lo revisan. Esta es el desfase es la mitad del desfase inicial. No sé si eso con lo que expliqué quedó un poquito más claro o trato tal vez de explicarlo de otra forma. No, ahora sí me quedó más claro. Gracias. Ok. Ahora, ¿qué pasa, digamos, para nosotros poder calcular que la amplitud alcance un máximo? O sea, ¿cómo podemos determinar que esta amplitud alcance un máximo? Vean que nosotros no podemos decir nada de 2A porque son constantes, pero nosotros podemos determinar cuáles son los valores máximos para el coseno de phi medios. Entonces, primero, el coseno de phi medios va a ser máximo cuando él sea igual a 1, ¿verdad? Ese es el valor máximo del coseno. Entonces, ¿qué implica esto? Que el término de adentro tiene que ser igual a, bueno, 0 es el primer valor que puede tomar, ¿verdad? Para que esto sea 1. O pueden ser valores que sean múltiplos de pi, ¿verdad? En este caso serían, por ejemplo, 2pi n, ¿verdad? Donde n es igual a
0, 1, 2, etcétera. ¿Ok? Vean que si yo pongo aquí, por ejemplo, en el primer valor 0, me va a dar aquí que es cuando es 0, ¿verdad? Que aquí es cuando es 1. Después, si pongo aquí 1, aquí me va a tirar 2pi, que sería cuando vuelve a la posición inicial, ¿verdad? Entonces, me vuelve a dar igual. Si yo despejo esto, la condición para ese phi me va a dar que esto es, si yo paso a multiplicar hacia el otro lado, va a ser 0 más 4pi n. Respetando, ¿verdad? Que n sea igual a 0, 1, 2, etc. Esa es la primera condición. La segunda condición, digamos, para que este coseno sea máximo, es cuando este término es igual a menos 1. ¿Ok? Entonces vamos a hacer el mismo análisis. En este caso, el primer valor donde el coseno se hace menos 1 es pi, ¿verdad? 180. Y para que se siga repitiendo, pasa lo mismo que acá arriba, que es 2pi n. Entonces, esto queda de la forma 2n más 1 por pi. Que recuerden que en cálculo 2, así es como expresábamos los números impares, ¿sí se acuerdan? Entonces, esto me va a quedar igual a que phi es igual a 2 por 2n más 1 pi. ¿Okay? Con n igual a 0, 1, 2, etc. ¿Cuál es esta condición? ¿Qué pasa cuando las amplitudes son máximas? En esa es cuando tenemos interferencia constructiva, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa cuando quiero ver si la amplitud llega a un mínimo? Voy a hacer el mismo análisis, solo que este va a cambiar un poquito porque, vean, yo tengo que es coseno de phi medios. ¿Ok? Ahora, ese coseno de phi medios tiene que ser 0. ¿Cuáles son los dos valores que él se hace 0? En phi, en pi medios, y phi igual a 3 pi medios. ¿Okay? Vean que esto también respeta como lo que nosotros dijimos anteriormente, que se tiene que hacer un recorrido de 2pi, ¿verdad? Para poder volver a llegar a ese valor. Recuerden que es pi medios, después 5 pi medios y así. Y en este caso serían con los de 3 medios, creo que 7 pi medios, etc. Entonces esto también va a cumplir esto, que necesita como una vuelta para poder llegar a ese valor. Con n igual a 0, 1, 2, etc. ¿Okay? Y si ustedes ven, llegamos a una expresión. Esta demostración viene en el libro. Bueno, no, creo que no viene en el libro. Viene como explicado en palabras. Esto es igual a pi medios más npi. ¿Ok? Entonces el phi se convierte a pi más 2npi. ¿Por qué yo lo puse ahora de esta forma? Porque vean que yo dije aquí, por ejemplo, pi medios, después yo le sumo, por ejemplo, una vuelta y vuelvo a llegar a que es coseno de 0 y en este también. Pero yo puedo determinar, por ejemplo, si yo tengo el círculo trigonométrico, donde, vamos a ver, ¿verdad? Donde aquí era 0, pi medios, pi, 3 pi medios, etcétera, ¿verdad? Que uno lo sigue ahí girando. Entonces, por ejemplo, si yo veo, de hecho, vean esta expresión es como lo mismo que esta y esta. Porque, por ejemplo, la primera dice que si yo estoy en pi medios
y le sumo una vuelta, o sea, 2pi n, o sea, un factor de 2pi, yo llego a este punto, ¿verdad? Siempre. En este caso, en 3pi medios hago lo mismo. Yo estoy aquí y recorro una vuelta, llego otra vez aquí. Recorro otra vuelta, llego otra vez aquí. ¿Ok? Que estos son los dos puntos donde el coseno se hace 0. Pero yo también lo podía determinar con una forma más fácil, es que, digamos, si yo estoy aquí y recorro media vuelta, o sea, un múltiplo de pi, o sea, voy a llegar a otro lugar donde el coseno es 0. Si vuelvo a recorrer media vuelta, voy a llegar a otro punto donde el coseno es 0. Entonces, por eso mejor lo determino acá, porque es una forma general de combinar ambas condiciones que hice anteriormente. ¿Sí les queda claro esto? Ok. Esta que tenemos acá es para interferencia destructiva. Okay. Entonces pasamos a la siguiente. Ok, ahora vamos a hablar sobre ondas estacionarias. Ay. Ok, entonces vamos a considerar ondas sonoras, como las que tenemos acá. Vean que son dos bocinas idénticas que emiten ondas sonoras una hacia la otra. Ok. Ahora, vamos a considerar que estas ondas van a tener la misma amplitud, frecuencia, angular y número de onda. ¿Ok? Pero si ustedes ven, las ondas van a ir en direcciones contrarias. No van a tener la misma dirección. Entonces, para este caso, yo voy a considerar una onda de la forma A sen de kx menos omega t. Y la otra la voy a considerar como A sen de kx más omega t. ¿Ok? Vean que les puse los signos diferentes porque yo estoy considerando que van en direcciones opuestas. Si fueran en direcciones iguales, como lo que vimos anteriormente, el signo se mantiene, ya sea las dos con más o las dos con menos. Okay, la función resultante de esta sería igual, sumar cada una. Esto es igual a, voy a sacar el factor común. Tengo que sen de kx menos omega t más sen de, perdón, esto no es, vamos a ver. Kx más omega t. Y acepté a alguien. Okay. Vean que me pasa exactamente igual que en la parte anterior, que tenemos una suma de senos, ¿verdad? En este caso, la identidad trigonométrica que se va a utilizar es la siguiente. Creo que es así. Ahí sí, si está mal me avisan. Creo que es así. Entonces, lo que yo voy a hacer es que voy a expresar este sen de esta forma y este sen de esta forma. Y van a ver que hay términos que se les va a cancelar, pero ustedes van a llegar a una forma de y es igual a 2a sen de kx cos de omega t. Ya les dije, revisen esta identidad porque creo que era así. Es que lo que tengo duda es este segundo término. Entonces no sé si era de ese. Ok, entonces si ustedes hacen esa sustitución, no lo voy a hacer yo porque realmente es bastante tedioso y largo y vamos a perder tiempo de la clase. Pero vamos a llegar a esta
¿cómo se llama? Expresión. ¿Ok? Entonces, ¿para qué queremos esa expresión? Porque ahora vamos a introducir unos términos para ondas sonoras, ¿verdad? U ondas estacionarias. Entonces, vamos a hablar de dos términos que son nodo y antinodo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el nodo? El nodo, uno lo considera como las regiones de la onda donde su amplitud es cero. Entonces, por ejemplo, vean esta imagen. Los nodos son estos que están acá, ¿verdad? Esta imagen es de una cuerda, creo que decía que era una cuerda de teléfono que se hacía vibrar y se veía este patrón. ¿Okay? Estos puntos que están acá se llaman nodos. ¿Okay? Los antinodos es cuando está la amplitud en su valor máximo. Ok. ¿Ok? Sí, queda claro esto. Ok, perdón. Sí. ¿Cómo determino yo en qué longitudes de onda existe antinodo y en cuáles existe nodo? ¿Okay? Entonces, planteamos la ecuación anterior, recuerden que era esta que tenemos acá. Entonces, tenemos que utilizar el término del sen-kx, que el sen-kx es el que me determina cómo se va a comportar la amplitud. Que de hecho estos nodos y estos antinodos, vean que están relacionados con la amplitud de la onda. Entonces, para el nodo, o sea, en estos puntos de acá, yo necesito que la función sen de kx, que es la función, digamos, que está dentro de la condición de amplitud, sea igual a 0, ¿verdad? Para que esté aquí como sobre el eje. Entonces, el seno se hace 0 cuando hay múltiplos de pi, por ejemplo, en pi, en 2pi, en 3pi, etc. ¿Okay? Entonces, yo lo que hago es que, recuerden que yo lo que hago es analizar el argumento. ¿Okay? Ahora, yo sustituyo el número de onda, ¿verdad? Que es este kx, bueno, este k que está acompañando la x, despejo la x y me va a quedar de esta forma. Entonces, para los nodos, nosotros siempre vamos a encontrar nodos en estas longitudes de onda. Por ejemplo, en 0, en lambda medios, en lambda, en 3 lambda medios, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, llegamos a una definición general que es que los nodos se van a encontrar en n lambda entre 2. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa con un antinodo? Vean que los antinodos es en los puntos donde está la amplitud máxima. Entonces tenemos que analizar el más menos 1, o sea que cuando la función tiene ese valor. Hacemos lo mismo, recuerden como lo del el círculo trigonométrico que les expliqué en una de las diapositivas pasadas. Este término es 1 o menos 1 en estos valores, ¿verdad? En los medios, pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, etcétera, etcétera. Entonces hago lo mismo, sustituyo esta acá por su valor del número de onda y ya me quedan las posiciones en términos de las longitudes de onda. Entonces, vean que dice, las posiciones de los antinodos están dadas por valores impares de n. ¿Okay? Entonces, mi primer valor va a estar en lambda cuartos, mi segundo en 3 lambda cuartos, mi tercero en 5 lambda cuartos, etcétera, etcétera. Entonces, esta definición es para el antinodo y esta es para el nodo. Vean que cambia algo. Por ejemplo, en el nodo, los n's van de 0, 1, 2, 3, 4, etc. En cambio, en los antinodos, el n es impar. Eso es lo que tienen que tener presente. Ustedes no pueden utilizar este mismo n. Vean que los n's de los antinodos son impares. ¿Okay? ¿Alguien le queda alguna duda con nodos y antinodos? Okay, vamos a pasar. Ok, ¿cómo vemos esto? Generalmente esto de nodos y antinodos sale cuando nosotros tenemos ondas con diferentes amplitudes, ¿verdad? O que van en direcciones contrarias. ¿Ok? Lo que hacen es que, por ejemplo, cresta y cresta se suma,
valle y valle se suma y generan unos nuevos patrones, ¿verdad? Estos puntos son los nodos y estos son los antinodos. ¿Okay? ¿Qué pasa cuando una cresta se encuentra con un valle? Tenemos interferencia destructiva o un valle con una cresta. Entonces no vamos a ver la onda, vamos a ver que la cuerda se ve recta. ¿Okay? Entonces, esto es algo muy importante. De hecho, viene como en un cuadrito azul. Ahí yo se los puse en un cuadrito verde. Pero entonces, la distancia entre antinodos adyacentes es igual a lambda medios, ¿verdad? Entre esto y esto. De hecho, es como lo que habíamos determinado para movimiento ondulatorio cuando metimos los conceptos de, bueno, y también oscilatorio, de longitud de onda, periodo, etc. Entonces, distancia entre antinodos adyacentes, lambda medios. Distancia entre nodos adyacentes, lambda medios. Y entre un nodo y un antinodo son lambda cuartos. ¿Okay? Ok. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos, por ejemplo, que mandamos una onda y ya sea que tenemos un extremo fijo o un extremo móvil o digamos que las cuerdas tienen diferentes densidades? Aquí empieza a ser importante, ¿verdad? Dos términos. El término de reflexión y el término de transmisión. ¿Ok? Entonces, vamos a ver estas imágenes. Estas imágenes, ya les dije, son del Serway. Entonces, por ejemplo, vean que yo tengo acá una cuerda, ¿verdad? Que tiene cierta tensión y está fija a una pared. ¿Ok? Entonces, en esta onda yo mando un pulso. Este pulso llega a la pared y se refleja, ¿verdad? Entonces, generalmente cuando digamos, esta onda tiene una velocidad, ¿verdad? Entonces, esta velocidad llega a un punto con una velocidad menor, lo que hace es que se refleja, pero el pulso reflejado se invierte, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo más bien digamos, un extremo que el extremo no es fijo, ¿verdad? Es móvil, como esta argolla. El pulso incidente llega a la argolla, vean que hace un movimiento y refleja el pulso. Este pulso no se va a invertir. ¿Okay? Ahora, también, ¿cómo podemos aplicar este concepto con respecto a cuerdas de diferente densidad? Ok, cuando yo tengo un pulso que viaja en una cuerda, ¿verdad? Donde su densidad es menor, la velocidad va a ser mayor, ¿verdad? Por aquella definición que era velocidad igual a la raíz de t entre mu. ¿Okay? Entonces, cuando la densidad es pequeña, la velocidad va a ser más alta. Y cuando la densidad es más alta, la velocidad va a ser más pequeña. Entonces, cuando nosotros tenemos una cuerda que está unida con otra, ¿verdad? ¿Dónde la otra tiene mayor densidad? Entonces, la velocidad acá, digamos que esta es, voy a ponerle VA y VB. VA va a ser mayor que VB. ¿Okay? Entonces, cuando pasa esto y el pulso incidente va recorriendo esta cuerda, lo que pasa es que cuando llega a este punto, ok, esta onda se va a reflejar, pero se va a reflejar de forma invertida, como este caso que tenemos acá, ¿verdad? Porque esto es como lo que yo les explicaba con la pared, que la pared hace como que disminuye la velocidad. Pero, ¿verdad? Se refleja una parte y otra se transmite. Esa que se transmite sí va con la misma dirección, ¿verdad?
y con la misma posición del pulso incidente. En el caso al revés, donde más bien voy de una velocidad A a una velocidad B, donde la velocidad A es menor que la B, realmente va el pulso incidente, se transmite de igual forma, ¿verdad? Como la anterior, pero cuando se refleja, la onda va en la misma posición, no se invierte, que es como este caso que tenemos acá. No sé si les queda duda. Eso es importante porque a veces a ustedes les ponen ejemplos, por ejemplo, que dice una onda va por un cable de aluminio y pasa un cable de acero, un ejemplo. Digamos, es un ejemplo. Entonces ustedes tienen que determinar, digamos, si ella se invierte o no cuando se refleja y, bueno, cómo se transmite. No sé si esto queda claro. Sí. Ok, bueno, vamos a pasar a lo siguiente. Ahora, vamos a hablar del modelo de análisis de ondas bajo condiciones de frontera. ¿Okay? Ahí vean que yo les puse algo que viene ahí en las ecuaciones, perdón, en el libro, que dice, la condición es que ambos extremos de la cuerda deben ser nodos. ¿Okay? Vean que esté ahí fijo. ¿Okay? Y la longitud de onda de la onda estacionaria en la cuerda, o sea, en el extremo derecho de la cuerda, donde X es igual a L, es de esta forma. Es una de las ecuaciones que ya vimos anteriormente, ¿verdad? Que era la de nodo. Que esta, ¿la ven? Donde el subíndice, ¿verdad? Que yo pongo acá, es el N. O sea, es como para identificar qué longitud de onda está. Y eso nos va a funcionar porque ahorita les voy a mencionar, digamos, que las frecuencias tienen como diferentes nombres. Ok, esta condición de frontera resulta en que la cuerda tenga un número de patrones de oscilación naturales discretos, los cuales los llamamos modos normales. Es importante que no confundan, porque eso es algo que la gente siempre tiende a confundir en las evaluaciones. Modo con nodo. Recuerden que son cosas diferentes. Los modos normales son los patrones que uno ve en la cuerda. Los nodos son los puntos de amplitud cero. ¿Verdad? Eso es importante que lo recuerden. ¿Okay? Porque a veces hacen la confusión, les piden modos normales y calculan nodos. Entonces sí, tengan cuidado con eso. Ahora, ¿cuáles son los patrones que yo les decía? Son los siguientes. Vean que si yo tengo una cuerda y yo le imprimo un pulso y el pulso me hace que la cuerda tenga esta forma, o sea, que tenga dos nodos y un antinodo, esto es cuando n es igual a 1, ¿verdad? Vean que la definición de L que vimos anteriormente me va a quedar como 1/2 de lambda 1. ¿Okay? Este que tenemos acá, donde n es igual a 1, es la frecuencia fundamental. Esta F1 es la frecuencia fundamental del sistema. O sea, la menor frecuencia que se puede medir. Y se le llama fundamental o primer armónico. Entonces, cuando ustedes les digan, calculen el primer armónico, sepan que es cuando n es igual a 1. Vean que, de hecho, este n pareciera que cuenta los antinodos, ¿verdad? Y los nodos es como este n más 1, la cantidad de nodos que vamos a tener en la cuerda. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos n igual 2? Lo que hacemos es que sustituimos, vean que es como esta fórmula, lo que hago es despejar este L. Si yo sustituyo, ¿verdad? En n igual 2, me va a quedar esto de esta forma. Y vean que el patrón queda como que tengo dos antinodos, que de hecho estos antinodos concuerdan con esto, y 3 nodos, ¿verdad? 2 en sus extremos y 1 en el centro. De igual forma pasa cuando son n igual 3, vamos a tener 3 antinodos y 4 nodos. ¿Okay? Tienen que tener presente eso porque a veces uno les pide que calculen, por ejemplo, el segundo o tercer armónico y que calculen los nodos. Entonces tienen que tener en cuenta de que van a tener 4 nodos, ¿verdad? Tienen como un nodo más de lo que les dice el N. No sé si eso queda claro. Es que así lo visualizaba yo cuando estudiaba estas cosas. Entonces, bueno,
La expresión para las longitudes de onda de modos normales, o sea, el modo es estos patrones que tenemos acá, ¿verdad? Va a ser este. Lambda sub n es igual a 2L entre n. Las frecuencias naturales de los modos normales se definen con esto, ¿verdad? Yo la puedo determinar con, en términos de la velocidad, ¿verdad? Y de la función de onda, o puedo sustituir esa velocidad por lo que habíamos sacado de la velocidad en cuerdas, ¿verdad? De ondas en cuerdas. Y la frecuencia fundamental de la cuerda es esta. Si tengan presente, digamos, de que nosotros estamos sacando, o sea, la velocidad que se utiliza acá es la velocidad de la onda en un medio, ¿verdad? Por ejemplo, esta es una cuerda. ¿Okay? Ahora más adelante vamos a ver que van a tener que tener cuidado porque en otros vamos a utilizar otra velocidad. ¿Ok? Entonces es importante que no lo tengan como confundido. Tal vez hoy me voy a pasar como 5 minutos de los 50 que tenemos, pero yo creo que no más de eso, o sea, no más de 1 hora. Ok, ahora vamos a hablar de resonancia. La resonancia, ¿verdad? Primero vamos a considerar esta figura, ¿ok? Entonces vean que dice, cuando la hoja vibra a una de las frecuencias naturales de la cuerda, se crean ondas estacionarias de gran amplitud, ¿verdad? Es una, bueno, dice que es una hoja vibratoria, que eso es lo que hace que la onda se mueva, ¿ok? Entonces, se vio que un sistema como una cuerda tensa es capaz de oscilar en uno o más modos de oscilación normales, ¿ok? Entonces dice, encontramos que si se aplica una fuerza periódica a tal sistema, la amplitud del movimiento resultante es mayor cuando la frecuencia de la fuerza aplicada es igual a una de las frecuencias naturales del sistema. ¿Okay? Ahora, un sistema en oscilación muestra una gran amplitud cuando se activa a cualquiera de sus frecuencias naturales. A estas frecuencias, por lo general, se les refiere como frecuencias de resonancia. Entonces, esto pasa cuando yo tengo mi sistema y yo lo pongo a oscilar con las frecuencias naturales. Entonces, esas frecuencias ahora se van a llamar frecuencias de resonancia. ¿Okay? Esto es como, de hecho, esta sección es un poco más teórica, ¿verdad? Ya por último vamos a ver esta sección que es la última de la sección punto 6, es la de ondas estacionarias en columnas de aire. ¿Okay? Entonces, vean que si yo, ¿recuerdan cuando vimos lo de ondas sonoras y vimos un tubo que si usted aplica presión de cierta forma, vamos a tener regiones de baja presión o de alta presión? ¿Sí se acuerdan de esa parte? Ok, eso, vean que yo les dije, conceptos que ya hemos visto anteriormente, vamos a ir aplicándolos poco a poco en los siguientes capítulos. Ese concepto lo vamos a traer a esta sección, ¿ok? Vean que en los lugares donde hay altas presiones, tenemos aquí antinodos. En los lugares de presiones un poco más bajas, tenemos los nodos, ¿ok? Entonces, cuando yo tengo un tubo abierto, ¿verdad? El tubo está abierto en ambos extremos. Estos son los patrones que yo voy a encontrar, ¿verdad? Entonces, para el primer armónico, yo voy a considerar que la longitud de onda va a ser 2 veces L, ¿ok? Y esto va a ser mi frecuencia fundamental, ¿verdad? Para el primer armónico. Aquí está la expresión para el segundo armónico y esta es la expresión del tercer armónico. Vean que si ustedes ven los patrones para un tubo abierto, de hecho son bastante simétricos. ¿Los ven? Son bastante simétricos. De hecho, parece como que forman, por ejemplo, acá, que es en n igual 2, parece que tenemos 2 patrones completos, ¿verdad? Este se completa con este. Y igual forma acá. Vean qué pasa cuando más bien el tubo está cerrado en un extremo. Vean cómo cambia la longitud de onda y vean cómo cambia la frecuencia, ¿verdad? De hecho, cambia la longitud de onda por un factor de 2, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso.
Y aquí sí se ve un cambio un poco más notable. Vean que ya mis patrones no son simétricos, como lo habíamos visto anteriormente. Entonces, vean que nosotros expresamos en cada uno de estos armónicos cómo se comportaría, digamos, el nodo y el antinodo, ¿verdad? Pero nosotros podemos llegar a una expresión para esto. Un toquecito. Ok, entonces, ahora, en un tubo abierto en ambos extremos, las frecuencias naturales de oscilación forman una serie armónica que incluye todos los múltiplos enteros de la frecuencia fundamental. Entonces, ¿cómo vería yo las frecuencias en un tubo abierto en ambos extremos? De esta forma. Ahora, esto sale por este análisis que se hizo para los primeros 3 armónicos, ¿verdad? Entonces se pudo llegar a esta definición. Y en un tubo cerrado, en un extremo, las frecuencias de oscilación naturales forman una serie armónica que incluye los múltiplos enteros impares de la frecuencia fundamental. Yo puedo expresar mi frecuencia en un tubo cerrado, o sea, que tiene un extremo cerrado, como esta, ¿verdad? Donde m va en números impares. O yo podría convertir ese m a esta expresión, ¿verdad? Que eso se ve en cálculo 2, de cómo expresar un número impar. Y ya puedo sumar los n's de 1, 2, 3, etc. Cabe destacar, vean que nosotros en la parte anterior que vimos nodos y antinodos, vimos que eran en cuerdas, ¿verdad? Entonces, nosotros utilizábamos ahí la velocidad, ¿verdad? Que define, que era la propiedad de t, por ejemplo, entre mu, ¿verdad? Porque eran cuerdas. En este caso, estas velocidades es la velocidad del sonido en el medio. Eso es lo que tienen que tener presente, porque vean que estos son ondas sonoras en una columna de aire. ¿Okay? Como sonido. De hecho, esto es importante. Esto se utiliza mucho en la parte de la música, digamos, ¿cómo se llama? De cuando van a construir instrumentos, etcétera. Porque, por ejemplo, de hecho, se podría hacer el experimento de que si tenemos un cantante, ¿verdad? O una orquesta en un lugar y empezamos a subir, por ejemplo, la temperatura, van a ver que las frecuencias se van a ir haciendo más altas, porque va a cambiar las propiedades, digamos, de la velocidad del sonido en el aire. Entonces eso es importante. También recuerden que, bueno, cuando hablamos de resonancia, hay muchos instrumentos que se construyen con cierta forma para que tenga una mejor resonancia, ¿verdad? Esto es interesante. De hecho, la Escuela de Física da un curso que se llama Física de la Música y ellos explican toda esta parte de cómo se comporta, por ejemplo, estas funciones de onda y así en música. De hecho, es un curso para la gente que estudia esa carrera. Pero bueno, principalmente este es el tema del capítulo 17.